Encontré a Diego en las afueras, él ya había perdido demasiada sangre y estaba a punto de desmayarse. Me agaché al lado y lo admiré durante un buen rato antes de decir, ¿necesitas que llame una ambulancia? No podía hablar y solo podía parpadear con dificultad para indicar que sí. Te puedo salvar, pero cuando te recuperes, duerme una noche conmigo. Los labios de Diego se movían, y por el movimiento de sus labios, parecía decirme que me fuera. Me reí burlón, si no respondes, considero que estás de acuerdo. Y luego, bajo su mirada de matar, llamé a la ambulancia. Después de dar la dirección, corté la llamada. Diego estaba lleno de defensas y tenía la intención de mirarme hasta el amanecer. Pero desafortunadamente, no tuvo fuerzas. Antes de que llegara la ambulancia, se desmayó completamente. Me senté en el suelo con las piernas cruzadas y examiné su rostro centímetro a centímetro con la linterna del móvil. Vaya. Las personas hermosas se ven aún más atractivas con un poco de color en la cara. Por supuesto, su personalidad también era muy fuerte. Solo quería recogerlo del hospital, pero fue rechazado. Y luego lo seguí hasta abajo de su casa. Entonces se enfadó. Me agarró brutalmente por el cuello y me arrojó contra la pared, con una voz feroz, ¿no te he dicho que no me sigas? Sí. Me dio dolor la espalda impactando contra la pared dura. Fruncí el ceño con descontento, soy tu salvador, ¿es este tu trato? Diego no se conmovió, te he dicho que te daré una gratificación. No pude evitar reírme. Por desgracia, en mi vida anterior estaba muy pobre y me arrodillaba ante cualquier persona que me diera dinero. Pero ahora, de repente, he atravesado y me he convertido en un hijo rico sin preocupaciones económicas. Aunque todavía no me he adaptado del todo, no me impide presumir de mi riqueza. Levanté la mano y rocé mi ropa con los dedos, incluso si no has usado, debes conocer el logo. No necesito tu dinero. Diego dijo con los dientes apretados, entonces, ¿qué quieres realmente? Estaba en el punto. Levanté la vista y miré el cielo oscurecido. Me han enseñado que si la vida llega a un punto difícil, debes encontrar un objetivo concreto, ya sea una persona o un asunto, y seguir adelante. En mi vida anterior, estaba satisfecho con el final de ahogarme al caer al agua. ¿Quién sabía que al abrir los ojos de nuevo, había atravesado a un mundo de novela? ¿Adivinan qué? Era similar a mi vida anterior, otra vez un personaje secundario de corta duración. Me reí de rabia. ¿Está el cielo dándome cupones de experiencia o jugando conmigo como a un perro? Después de pasar unos días de lujo con Ira, todavía me aburría. Entonces me encontré un objetivo difícil, dormir con el apuesto villano. De todos modos, no viviré mucho tiempo. No puedo dejar que este viaje sea en vano. Mirando los delicados ojos y cejas de la persona delante de mí, respondí con una sonrisa, dormir contigo, ¿no acordamos eso la noche en que te salvé? Frente a la mirada profunda de Diego, seguí sonriendo, no te oponías en aquel momento. Su rostro estaba lleno de incredulidad, no podía hablar en aquel momento. Ah, así es. Me encogí de hombros, qué lástima. Considero que la promesa está hecha. La ira de Diego aumentó y estaba a punto de acometerme con un puño. De repente, se escucharon dos pitidos en la distancia. Las luces del coche se dirigían hacia nosotros y ambos cerramos los ojos instintivamente. Unos segundos después, un anciano abrió la puerta del coche y corrió hacia nosotros, agarraba el brazo de Diego. ¿Qué estás haciendo? Suélvame a mi joven señor. Como se sabe, los jóvenes señores en las novelas siempre tienen un mayordomo. Entonces yo también tengo uno, el abuelo José, molesto y hablador. Aunque está a punto de morir, ahora se muestra con un aspecto de que puede luchar contra 10 personas, intentando asustar a Diego con esta falsa apariencia. Temí que Diego pegara también al anciano. Le di un patín en el brazo, suéltame primero. Probablemente también se cansó del anciano, soltó su mano directamente y dio un paso atrás, vete. Tengo una vida miserable y no me temo a causar problemas. Si hay una próxima vez, será ustedes los que vayan al hospital. Ignorando la amenaza de Diego, le tendí la mano al abuelo José, ¿dónde está lo que te pedí que trajeras? El anciano miró a Diego con odio y solo sacó un paquete de tela de terciopelo del tamaño de una palma del bolsillo. Diego. Llamé a la figura que ya había caminado varios metros. Esa persona no detuvo el paso en absoluto.
Sonriendo, me apoyé lentamente en la pared con el paquetito de terciopelo en la mano. No perdiste nada el día del accidente de coche. En cuanto dije esto, él detuvo el paso y se quedó inmóvil. Unos segundos después, Diego volvió rápidamente hacia mí con una expresión sombría. Fueron ustedes quienes lo tomaron. Dijo y trató de arrebatarlo. Nadie te ha enseñado que no toques las cosas de los demás. Antes de que yo pudiera hablar, el abuelo José ya no pudo soportarlo. ¿Cómo hablas? Esa cosa se rompió en el accidente. Nuestro joven señor la hizo reparar por un maestro especialmente. ¿Cómo puedes acusarnos injustamente? Diego se quedó un momento en silencio y su voz bajó varios tonos cuando volvió a hablar. ¿Cuánto es el costo de la reparación? Es poco. Puedo dormir una noche contigo y cancelar la deuda. Antes de que Diego pudiera decir algo, el abuelo José ya no pudo contenerse. Joven señor, ¿qué estás diciendo? Sonreí y señalé a Diego. Dije que quiero dormir con él. Diego. Abuelo José. No me gustó la mirada de Diego. No me mires como si fuera un loco. No lo eres. Supongo que no. Le entregué el paquetito de tela con amabilidad. Él lo tomó, se dio la vuelta y se marchó. Después de unos pasos, se volvió torpemente. Te devolveré el dinero. ¿Cómo? No necesitamos agregar el WeChat del acreedor. Puedo encontrarte. Bueno, esta actitud de mantenerse alejado de mí en cualquier caso. Realmente debe ser elogiado por su firme voluntad. Durante el camino de regreso, el abuelo José se volvió varias veces desde el asiento del copiloto, como si quisiera decir algo pero se contuviera. Apoyé el mentón y le pregunté, ¿en realidad qué quieres decir? Joven señor, ¿eres homosexual? Sí. El anterior dueño era un hijo decadente que murió joven y no tenía una línea romántica. Ahora que yo estoy aquí, por supuesto, todo depende de mí. Usted, joven señor, yo. El abuelo José tartamudeó. Me incliné hacia adelante y observé su expresión de cerca. ¿Qué? ¿Me encuentras repugnante? ¿Qué? El anciano agitó la mano. No. Es solo que... No sé si pensó en la situación de su joven señor, sin el amor de padre ni madre. El abuelo José cambió de tono. Bueno, joven señor, siempre y cuando estés contento. Medio dormido, el anciano volvió a hablar con un tono lleno de desdén. Está bien que te guste el sexo masculino, podemos cambiar a otro. Ese chico de apellido Jian, excepto por su rostro, nada le hace digno de usted, joven señor. El chaleco de dinero es muy útil. Con la identidad de un hijo rico, puedo hacer que los demás no me valgan. Sin abrir los ojos, respondí con voz baja, es él. El lugar del accidente de coche no fue la primera vez que vi a Diego. Cuando atravesé, me despertó un intenso dolor en el pecho. En aquel momento, abrí los ojos en el asiento trasero del coche y pensé en mi corazón que el infierno estaba actualizado y usaba un coche para recoger almas. Mirando los detalles, era un coche de buen nivel. No mucho después, el coche se detuvo. El conductor se volvió y me preguntó, ¿llegamos? ¿Puedes caminar? Necesito llamar a alguien para recoger. Me quedé perplejo. ¿El infierno tiene secciones? ¿No puede llegar directamente? Estaba confundido. Esa persona, al parecer, llegó a una conclusión al observar mi expresión y sacó el móvil. Tengo prisa por recoger la siguiente orden. Dame el número de un familiar. ¿Familiar? Oh, mis familiares realmente estaban todos abajo. Justo cuando estaba a punto de preguntar si el número de teléfono era válido tanto en la tierra como en el infierno, una serie de recuerdos y la trama aparecieron en mi cabeza. Me abracé la cabeza debido al dolor. Medio minuto después, el zumbido en los oídos desapareció y solo escuché preguntas cada vez más ansiosas. ¿Dónde te duele? ¿Puedes escucharme? ¿Necesitas? Me volví y miré a ese rostro severo. ¿Cómo te llamas? La pregunta fue tan repentina que el conductor respondió instintivamente, Diego. Me quedé un momento perplejo y luego comencé a reír, y la risa se convirtió en lágrimas. Ahora pienso que la expresión de Diego al verme en aquel momento era muy similar a la de alguien que mira a un loco. No podía evitarlo. De repente, me di cuenta de que me había convertido en uno de los personajes secundarios que impulsan el ennegrecimiento del villano y que moriría en poco tiempo. Era difícil no volverse loco. Diego era el chófer que el anterior dueño había llamado aquella noche. Según la trama,
debido a la ira en casa, se habría dado un par de cacheos a Diego, gritando, golpeando y insultándolo. Pero desafortunadamente, con la incomodidad en el pecho al despertar, suponía que el anterior dueño se había bebido demasiado y fallecido. Y yo no tenía interés en humillar al villano. Entonces lo dejé marcharse con un gesto de la mano. En cuanto a por qué lo busqué de nuevo, fue cuando estaba despierto y repasé la trama, pensando que era absurda. La vida nunca le había dado una buena mano a Diego. Su disputa con Adrián, el protagonista, incluso se podía decir que Adrián fue el que comenzó. ¿Por qué Diego no merecía un final feliz? Entonces, para evitar que estuviera congelado una noche en las afueras después del accidente de coche hasta que alguien lo encontrara y lo llevara al hospital al día siguiente, aparecí en el lugar del accidente. Por supuesto, además de las razones anteriores, realmente quería dormir con esa persona. Sin sorpresas, al volver a casa, me enfrenté de nuevo a burlas y sarcasmo. El padre del anterior dueño, señor Sánchez, estaba sonriendo amablemente con el mayor hijo un segundo antes, pero en cuanto me vio, puso una cara seria. Todo el día solo sabes andar deambulando. ¿Cuándo serás como tu hermano? Me raspé el oído y crucé directamente por delante de ellos hacia mi habitación. Detrás de mí, se escucharon más gritos de reproche. Me encogí de hombros y cerré la puerta con un fuerte golpe. Para ser honesto, creo que este padre es bastante bondadoso. Aunque no tiene buena opinión de este hijo holgazán, no le ha faltado el dinero para vivir mensualmente. Si no tuviera miedo de revelar que el hijo ya no es el mismo, realmente le daría un respeto a este padre rico. Después de todo, este dinero no solo se puede usar para divertirse, sino también para perseguir a alguien a gran escala. Lamentablemente, Diego no apreció nada de esto. Le dije que le invertiría para que emprendiera un negocio, pero me rechazó. Le dije que le compraría un apartamento lujoso para tenerlo a mi lado, y casi me dio un golpe. Incluso ahora, cuando le llevo comida hecha por un chef privado de alta calidad, solo recibo una cara de disgusto. Frunció el ceño y me preguntó, Luis, ¿no tienes nada más que hacer? En realidad, no. En mi vida anterior, estaba agotado por buscar comida y bebida. Ahora que de repente tengo dinero y he probado la vida de lujo, me he dado cuenta de que no es más que eso. Mejor hacer un esfuerzo y tratar de dormir con alguien que me guste antes de morir. Le lancé una mirada significativa y sonreí, si solo asientes, podemos hacer otras cosas ahora. De repente, Diego dio un pequeño paso hacia adelante, me agarró el mentón y dijo con sarcasmo, ¿estás tan insaciable? Necesito recomendarte algunos clubes nocturnos. Fue él quien comenzó. Me incliné rápidamente hacia adelante siguiendo la fuerza, acortando la distancia entre nosotros. En los segundos en que nuestras respiraciones se entremezclaron, sonreí, no hace falta gastar dinero, tú bastas. Pero Diego, que solo es bravucón, retrocedió. Me soltó y aumentó el tono, te digo una vez más, te has equivocado de objetivo. Es imposible entre nosotros. Después de decir eso, se dio la vuelta y se marchó. Sonreí. Si no hubiera tenido las orejas rojas, no lo hubiera calificado de fingidor. Desperté por un teléfono y tuve un momento de palpitaciones. Estaba muy impaciente, ¿qué pasa? Unos minutos después, me senté, me froté la cabeza y de inmediato me despejé. Tras una breve parada en el banco, el coche volvió a salir y anduvo un buen rato. Abuelo José no pudo aguantar más y, señalando la maleta sobre sus piernas, preguntó, joven señor, ¿para qué sacaste tanto dinero en efectivo? Para arruinar un lugar. Ah. Unos segundos después, el anciano gritó sorprendido, ¿qué? Miré sus facciones agitadas, vaya, a su edad, debería ser más sereno. Joven señor, ¿en realidad qué va a hacer? Justo cuando estaba a punto de calmarlo, escuché que continuó, necesito llamar a más gente. Casi había olvidado que el anterior dueño era tan malo como yo, y el anciano ya estaba acostumbrado. Hice un gesto con la mano, no es necesario. Hoy vamos a ser civilizados. Diego había estado ocupado trabajando estos días y no le había molestado, pero había asignado a alguien para vigilarlo. La llamada que me despertó era para informarme de su situación. Cuando entré en la sala de exposición, Diego estaba mirando en silencio los fragmentos en el suelo. Un tipo con aspecto de imbécil estaba gritando, entiendo que estés celoso de Adrián, pero ¿vale la pena usar estos métodos tan bajos?
¿Realmente crees que destruyendo algunas exposiciones puedes arruinar la exposición inaugural de Adrián mañana? No he hecho nada. Pueden revisar los registros de la cámara. La voz de Diego era muy tranquila. Debes haber dañado la cámara de antemano para atreverse a decir eso. Hemos comprobado que la cámara fue interrumpida manualmente. Diego bajó la vista, apretó los labios y su mano se llevó involuntariamente al bolsillo. Sin duda, allí debía estar la insignia manual que le había arreglado. Estaba usando ese pequeño objeto para recordarse a sí mismo que se contuviera. Retiré la vista y tomé la maleta del abuelo José, luego la lancé hacia adelante. El ruido llamó la atención de todos. Me acerqué a Diego y su primera palabra fue: el que me estaba siguiendo fue enviado por ti. Le hice un guiño: no peleemos entre nosotros ahora. Ese idiota está todavía frente a nosotros. El tipo con aspecto de imbécil miró la maleta y frunció el ceño. ¿Quién eres? ¿Qué quieres hacer? Abre y mira. Vaciló unos segundos, se agachó y abrió la maleta. Luego, quedó perplejo al ver la densa pila de dinero. ¿Qué significa esto? Es el dinero de indemnización. El tipo con aspecto de imbécil no reaccionó todavía. Diego me miró primero, con la voz tensa: he dicho que no fui yo. Lo sé, no te dignas de jugar con algo tan bajo. Sus ojos se iluminaron un poco. Entonces, tú. Sonreí a Diego y me acerqué a otra exposición intacta, luego di un puntapié. Después del sonido de quebrado, dije: ese es el dinero de indemnización que me he pagado por adelantado. En cuanto dije esto, di otro puntapié. Luego, señalé la maleta en el suelo con la barbilla y le dije a Diego, quien estaba perplejo: hay suficiente. ¿Quieres dar algunos puntapiés? Pareció despertarse de un ensueño y de repente sonrió. Dios mío, esta fue la primera vez que vi a Diego sonreír. No me extraña que lo hubiera elegido. Era tan hermoso que daba ganas de disfrutarlo inmediatamente. Él se acercó a mí sonriendo. Justo cuando estaba a punto de decir algo, una voz masculina lo interrumpió. Diego. Me volví y fui impactado por la apariencia del que llegaba. No pude evitar exclamar: vaya, qué guapo. Al siguiente segundo, Diego dio un gran paso y se interpuso en mi frente. Teníamos una altura similar, y de repente solo vi su cabeza peluda. Sin entender, me incliné. ¿Qué estás haciendo? Diego se volvió de repente y me agarró el puño, con una mirada extrañamente sombría, pero no dijo nada más. La persona de enfrente habló primero, sonriendo: he oído que has hecho un nuevo amigo recientemente. ¿Es este? Sonreí y me detuve a un lado de Diego, luego tendí la mano: soy yo, Luis. El otro me devolvió el saludo y dijo el nombre que esperaba: soy Adrián, el hermano de Diego. Para ser honesto, el halo del protagonista no es algo falso. Solo considerando la cara y el porte de Adrián, realmente se veía como un artista amable y sin ambición. Pero desafortunadamente, yo conozco la trama. Y sé que este tipo es completamente falso y muy hábil en fingir. De niño, Adrián pasó por varios orfanatos. Después de establecerse definitivamente, ya tenía un pensamiento profundo que no correspondía a su edad. Entonces, cuando él y Diego fueron adoptados por una artista independiente, Yolanda, para obtener más atención, no dejó de usar trampas. Ella ajustaba el tiempo de regreso de Yolanda, intencionadamente irritaba a Diego para que la escena de él siendo maltratado fuera vista justo por los adultos. Se hacía el bondadoso, practicando la escultura con la puerta abierta en su dormitorio incluso cuando tenía fiebre alta, para que Yolanda viera su esfuerzo y se sintiera compasiva. Con el paso de los años, en comparación, Diego era cada vez menos querido. Él intentó defenderse, pero en comparación con los trucos de Adrián, su forma directa y violenta de argumentar solo atrajo más aborrecimiento. Yolanda le dijo varias veces: no me extraña que el director del orfanato me advirtiera que tenías un carácter extraño. No debería haber sido tan bondadosa. Incluso, antes de que Diego fuera mayor de edad, lo expulsó de casa y le cortó el dinero para vivir después de una discusión. Aún así, Adrián no dejó de perseguir a Diego. Mirando al protagonista que era tan cortés, solo quería reírme. Usaba el mismo truco desde pequeño hasta ahora. Esta acusación preplaneada carecía completamente de técnica. En realidad, para esa familia, Diego ya no representaba ninguna amenaza para él, pero Adrián todavía estaba acostumbrado a oprimir a Diego para obtener una sensación de seguridad distorsionada.
Ah. Antes de terminar el suspiro, escuché una voz al lado, has dado suficiente la mano. Me volví y descubrí que Diego estaba a mi lado sin saber cuándo. Y mi mano todavía estaba en la de Adrián. Vaya, si al menos aprendiera de Adrián a sonreír más. Siempre tiene una cara seria. Basta, basta. Contesté mientras retiraba mi mano. Pero justo cuando estaba a punto de soltar, Adrián me agarró de nuevo. No bromeo, detecté un tono de burla en su falso rostro sonriente. Encantado de conocerte, Luis. Si tenemos la oportunidad, podemos jugar juntos. Estoy seguro de que te trataré más amablemente que Diego. Después de decir eso, soltó mi mano, dio un paso atrás y recuperó su actitud de caballero educado. Luego, mirando los fragmentos en el suelo, dijo a Diego, Diego, eres demasiado impetuoso. Aunque estés enfadado porque mamá te pidió que me ayudara a preparar la exposición, no debes destruir las exposiciones. Ella ya sabe de esto. Tranquilo, he intercedido por ti. Mamá no te reprochará, pero debes cambiar tu carácter en el futuro. Diego debería haber defendido a sí mismo. Pero en este momento, estaba muy en silencio. Bueno, en fin, todo son tonterías, no vale la pena decir nada. Froté la sensación de calor que quedaba en mi mano y sonreí a Adrián, somos de la misma familia. ¿Puedo llamarte hermano como Diego? Por supuesto. Mi vista recorrió las exposiciones alrededor y seguí preguntando, entonces, hermano, ¿puedes darme un descuento? Adrián sonrió con los ojos y las cejas, es mi honor. ¿Cuál te ha gustado? Jeje, entonces no me será cortés. Me incliné un poco y me estiré, luego me acerqué a un farol del suelo decorativo no muy lejos. Tomando el poste del farol en la mano, me volví hacia Adrián y dije, por cierto, debo declarar que realmente me gusta el sexo masculino y soy muy exigente con la apariencia, pero no cualquiera me vale, al menos, tú no. En cuanto dije esto, empecé a golpear violentamente. Los secuaces de Adrián gritaban más y más, pero nadie se atrevió a detenerme. Cuando me cansé de golpear y paré, la calma inicial de Adrián había desaparecido. Intentaba parecer tranquilo, pero su voz estaba fría, ¿es este el modo en que señor Chen hace amigos? Sí. Vi que el tipo con aspecto de imbécil sacó el móvil para llamar. Sonreí y le pregunté a Adrián, es un asunto doméstico. Hermano, no llamarás a la policía para arrestar a tu hermano, ¿verdad? Dado el carácter frío y obsesivo de Adrián, le resultaría más difícil obtener la victoria llamando a la policía que matarlo. Como era de esperar, hizo un gesto a aquel tipo para que no llamara, por supuesto que no. En unos segundos, se ajustó su expresión y me dijo, no sé si Diego te ha dicho algo, señor Chen. Probablemente tengas algunos malentendidos conmigo. Esta vez, consideremos que nos hemos conocido a través de este incidente. Más adelante, podemos hacer una cena y conocernos mejor. Claro, claro. Tiré el farol, me limpié las manos y señalé al abuelo José con una sonrisa, habla con él sobre los asuntos de indemnización. Recuerda darme un descuento, hermano. Me volví y me encontré con los ojos de Diego, que estaban llenos de emociones. El aire sombrío que sentí cuando lo vi por primera vez parecía haber desaparecido un poco de él. Cuando atravesé, estaba cerca del momento en que se ennegrecía. En la trama original, Diego perdería la insignia manual que consideraba como su fe debido al accidente de coche. Aunque luego la encontró en el lugar del accidente, estaba dañada. Sus emociones reprimidas durante años estallaron y comenzó a mostrar señales de ennegrecimiento. Operaciones tan astutas como hoy todavía ocurrirían después. Poco a poco, Diego comenzó a considerar a Adrián como su enemigo de por vida y se adentró en el camino del villano que estaba destinado a fracasar. Quería cambiar todo esto. No es que considerara que su ennegrecimiento fuera incorrecto. Simplemente pensaba que este pobre que nunca había sido bendecido por el destino no debería desperdiciar el resto de su vida en la venganza. Aquellos que no nos han tratado bien no merecen desperdiciar nuestro tiempo y energía. Esta es una verdad que aprendí en mi vida anterior. Diego, que se había acercado, bajó la vista y me tomó el puño. Entonces me di cuenta de que había una marca de sangre en mi antebrazo, probablemente causada por un fragmento que se había desprendido. Levantó la vista y preguntó suavemente, ¿duele? Era una herida tan pequeña que no podía doler. Pero levanté un poco los labios, duele, me duele muchísimo. Sacudí el puño y seguí sonriendo,
Tal vez no duele si dormimos juntos. Esta vez, Diego no se opuso a mi broma. Solo dijo suavemente, vamos, compremos medicamentos y desinfectemos la herida. Cuando salimos con buen humor, de repente el abuelo José me agarró. Miró el desorden general y dijo con un aspecto de dolor de muelas, joven señor, no es demasiado costoso enamorarse del chico de apellido Jian. Esto no es nada. Aún no me ha dado permiso para dormir con él. Vi que el bigote del abuelo José estaba temblando, le di una palmada en el hombro, tranquilo, seguiré esforzándome para que el dinero de nuestra familia no se gaste en vano. Después de decir eso, al dar la vuelta, me encontré mirando a Adrián en la distancia. Parpadeé, justo cuando estaba a punto de decir algo más descarado, mi vista fue bloqueada. Pero esta vez, Diego estaba frente a mí, ¿es él tan guapo? Es normal. No es tan guapo como tú. Era la verdad. Aunque el protagonista y el villano tenían su propio atractivo, yo prefería el tipo de Diego. Abrió la boca, como si quisiera decir algo, pero al final no dijo nada. Solo me llevó hacia afuera en silencio. Jeje, esta herida fue bien merecida. Perdí un poco de sangre, pero me permitió entrar en la casa de Diego. Era un pequeño cuarto en un barrio pobre. Tenía una sensación de decadencia familiar. Cuando Diego abrió la puerta, tenía una expresión incómoda, es un poco pobre, pero no es sucio. Ah. Tal vez para aliviar su extraña emoción, después de servirme el agua, Diego habló de nuevo, probablemente no has visto este tipo de casa. En realidad. La he visto. No soy tan precioso como crees. Después de todo, en la época más difícil de mi vida anterior, un barrio pobre que podía protegerme del viento y la lluvia era algo que ni soñaba poder alcanzar. Diego me miró directamente, has crecido rodeado de lujo. ¿Dónde la has visto? Mentí sin cuidado, mi padre cree que soy un desordenado y me echa de casa con frecuencia. Una vez, después de beber demasiado, le dije al chofer que me llevara a cualquier lugar. Y llegamos a un barrio pobre. Estaba demasiado cansado para moverme, así que me alojé en un hotelito de allí. Diego no respondió. Tomó la bolsa de medicamentos y comenzó a tratar mi herida. Su manga estaba enrollada y una cicatriz antigua en su brazo se mostraba. Señalé con la barbilla, ¿cómo te la hiciste? Echó un vistazo, no recuerdo. Probablemente fue un roce accidental en uno de mis trabajos. Ahora hay muchos buenos medicamentos para eliminar cicatrices. Sí, te he comprado uno. Señaló una bolsa de plástico en la mesa al lado, recuerda llevarlo cuando te vayas. Me sentí un poco complicado, quería decir que tú debes usarlo. Esta pequeña herida mía no dejará cicatriz. Diego levantó la vista y sonrió, ¿pequeña herida? No dijiste que te dolía muchísimo. Impacto. A esta distancia, con esta apariencia y esta sonrisa. Para mí, era un impacto sin piedad. Casi instintivamente, agarré la mano de Diego. Justo cuando estaba a punto de decir algo para calentar el ambiente, el teléfono sonó estridentemente. Miramos el teléfono durante varios segundos, luego retiré mi mano y le indicé a Diego que contestara. Él miró la pantalla donde parpadeaba, madre, durante un rato, luego levantó la mano y la canceló. En la trama original, Diego no había dado a buscar el reconocimiento de Yolanda durante muchos años. Me sorprendió que colgara el teléfono tan rápidamente. Me recosté en el sofá, ¿por qué no contestas? Calló durante varios segundos, luego dijo, antes de que vinieras hoy, en realidad estaba pensando cómo demostrar mi inocencia a la señora Jian. ¿Lo has pensado? Diego negó con la cabeza, ella no me creerá. Después de decir eso, se rió con sarcasmo, cuando era pequeño, justo después de ser adoptado, ella me trataba muy bien. Pero luego, ni siquiera me permitía llamarla madre. Luis. Diego dejó el algodón empapado en alcohol y me miró, yo pensaba que solo merecía el aborrecimiento, pero hoy estuviste de mi lado. Su tono era muy tranquilo, pero en sus ojos había emociones que no podía entender. Quizás era una buena oportunidad para aprovechar la situación y satisfacer mi deseo de su belleza. Pero mirando estos ojos, me quedé sin palabras. Diego se levantó, tengo que trabajar por la noche y necesito dormir un rato. Haz lo que quieras. Cierra la puerta cuando te vayas. ¿Estás tan confiado en mí? ¿No tienes miedo de que te robe mientras duermes? Diego se volvió en la cama, no tengo nada. ¿Qué puedes robar?
Mirando la espalda que ya se había acostado, dije, oh, por cierto. Siempre he estado curioso. Esa insignia es muy bonita. ¿Fue una recompensa de alguien? El silencio duró casi un minuto. Justo cuando pensaba que no obtendría una respuesta, Diego dijo, sí, es una recompensa. Esta pregunta la hice sabiendo la respuesta. Porque no quería que Diego se atara a sí mismo con esa insignia. Era una recompensa, no una limitación. Como el protagonista, Adrián tuvo una infancia triste. Todas sus acciones en la primera mitad de su vida también eran para complacer a Yolanda, sin ningún deseo propio. Pero él tiene el halo del protagonista y al menos tiene un final feliz. ¿Y Diego? Tiene un carácter fuerte y no sabe mostrar debilidad. Desde niño, tuvo muchos conflictos con otros niños en el orfanato. Una vez, el director del orfanato estaba mediando en una disputa entre los niños. Un niño señaló a Diego y gritó, es un malvado. Dice en la televisión que este tipo de personas acabarán siendo grandes villanos y serán fusilados. Como si hubieran descubierto un grito poderoso, los otros niños también comenzaron a secundarlo. En una edad en la que aún no tenían un valor estable, esas palabras eran como un hechizo que se metió en el corazón de Diego. La directora Sendón era muy sensible. Después de percibir las emociones de Diego, hizo una insignia con sus propias manos y se la dio a Diego delante de todos. Hace 2 días que llovía, te vi abrigando a un pájaro que cayó del árbol con un paraguas. Diego, eres un buen chico bondadoso. Esto es para ti. Diego la aceptó con alegría, pensando que todavía tendría muchas oportunidades de demostrar a los demás que la directora tenía razón. Pero desafortunadamente, la directora ya tenía enfermedades crónicas. No pasó mucho tiempo antes de que falleciera debido a un deterioro repentino de su salud. El nuevo director del orfanato no le caía nada bien a Diego. Aunque se contenía, los niños son sensibles. Diego podía percibir que lo odiaba, pero no importaba. Él repetía en su corazón la palabra de la directora, eres un buen chico bondadoso. En los años siguientes, esa frase fue su exigencia a sí mismo. Pudo soportar el trato injusto en la familia Jian. Pudo soportar ser maltratado cuando trabajaba de joven. También podía soportar que Adrián le estuviera buscando problemas constantemente. Porque la directora lo estaba viendo desde el cielo y él quería ser un buen chico. Diego se reprimía así hasta que la insignia se dañó accidentalmente. El sonido de chirrido de la cama antigua me devolvió a la realidad. Levanté la vista y vi que Diego se había dado la vuelta. Su rostro tranquilo mientras dormía estaba hacia mi lado. Lo miré en silencio durante varios segundos. Me dije en mi corazón, si fuera un verdadero malvado, ¿cómo podría contener a sí mismo durante tantos años solo con una insignia? De hecho, solo con decir una palabra en su favor, esta persona se pondría muy contento. Me levanté y me acerqué con pasos ligeros. Me arrodillé y miré su hermoso rostro, susurrando, Diego. No hubo respuesta. Sonreí, no me preguntaste qué podía robar. Después de decir eso, me incliné. Cuando nuestros labios se tocaron, me sentí triunfante en mi corazón. Puedo besarlo a escondidas. En las 2 vidas, esta era la primera vez que besaba a alguien. Probablemente estaba demasiado nervioso. Incluso tuve la sensación de que en el momento en que besé, el aliento de Diego se desordenó un instante. Me alejé un poco y miré de nuevo a la persona en la cama. Su respiración era tan estable como si estuviera durmiendo profundamente. Era una ilusión, por supuesto. Me tocé las orejas calientes y me marché rápidamente. Estaba acostumbrado a ser descarado, pero de repente me sentí incómodo. No miré a Diego más y me marché rápidamente. Cuando cerré la puerta de su casa, exhalé suavemente. Si un simple beso me hace sentir así, qué maravilla sería dormir con él. La evocación por asociación tiene algo de verdad. No lo noté cuando llegué, pero justo cuando llegué al primer piso, vi a una abuela empujando un carrito de comida. Una escena en la profundidad de mi memoria coincidió con esto. Sentí un dolor repentino en el pecho. Me quedé un momento perplejo y luego me acerqué a ayudarla. ¡Ay, gracias, gracias! La abuela se volvió, ¿eres alguien desconocido? ¿Vienes a visitar a un amigo? Sí. Ella siguió hablando sin parar, pero yo no podía prestar atención. La abuela Zhang Jingyun también empujaba un carrito para salir a vender antes. A pesar de su nombre tranquilo,
era muy atrevida. He tenido mala suerte en la vida. Mi madre falleció debido a una enfermedad cuando yo era en la primaria. En la secundaria, mi padre murió en el trabajo en un sitio de construcción. El responsable del sitio de construcción era mi tío paterno, así que me adoptó. Me daba de comer, pero no me permitía continuar mis estudios después de la educación obligatoria. Su familia siempre decía que era un vagabundo. Era gracioso. A esa edad, si no podía ser un estudiante, ¿no era inevitable ser un vagabundo? Mi carácter de vagabundo no era agradable y siempre les daba razones para castigarme, así que me echaban de casa con frecuencia. He dormido en las mesas gratuitas de los restaurantes rápidos, en las sillas de parque y en los rincones del pasillo subterráneo. En fin, se podía sobrevivir con un poco de esfuerzo. Hasta que mi primo descubrió que estaba viendo películas pornográficas en secreto. En aquel momento, yo estaba todavía explorando mi orientación sexual, pero él ya la anunció a toda la familia. Ellos me encontraban repugnante. Mi tío paterno me propuso trabajar en el sitio de construcción y vivir allí, para no molestarles más. Esto no era posible. Porque mi perverso primo, sin saber por qué, me mostró las fotos del accidente de mi padre, la escena del accidente, con sangre y carne desmenuzada. No pude soportarlo. Entonces mi tío me dijo que me fuera. No tenía dónde ir, así que subí al techo del edificio de su casa. Mientras soplaba el viento y pensaba en la necesidad de la existencia de los seres humanos, de repente alguien dijo detrás de mí, ¿qué estás haciendo? Me volví y vi a una anciana desconocida pero familiar. Ella me hizo una señal con la mano, ven aquí. No me moví. Ella se impacientó inmediatamente, ¿no escuchas cuando la abuela te habla? Ah, sí. Era mi abuela. Mi abuela que no estaba de acuerdo con que mi madre se casara con mi padre y no se había comunicado con nosotros después de la muerte de mi madre. En un momento de perplejidad, ella se acercó a mí y me dio una bofetada en el brazo. Cuando una anciana se esfuerza por hablar contigo, puedes ser un poco más respetuoso. Me llevó abajo con una cabeza llena de preguntas y escuché cómo decía a mi tío, este niño será bajo mi cuidado a partir de ahora. Luego la seguí completamente confundido hasta una tienda de comida salada. Ella pidió 2 drumsticks y dijo delante del dueño de la tienda, estos seguramente no son tan deliciosos como los que hago yo. Tienes que conformarte por ahora. Te los haré cuando volvamos. Tenía hambre, así que no me detuve y comencé a comer. Ni siquiera limpié el aceite en mis labios después de comer. La señora Zhang Jin-yun señaló los huesos en la mesa, después de comer mis drumsticks, debes cuidarme en mi vejez y enterrarme cuando muera. Sospeché que estaba chantajeándome, pero no tenía manera, ya que quien come del otro obedece. Así, empecé muchos años de vivir dependiendo de mi abuela. Vivíamos en un barrio pobre, comíamos comida simple. Luego, ella vendía en el mercado y yo trabajaba en trabajos temporales. Aunque era difícil, siempre teníamos un hogar al que regresar. Hasta que mi abuela se desplomó de repente cuando yo tenía 22 años. En el camino al hospital, ella me consoló con voz entrecortada, no temas. La edad ha llegado. Busca un trabajo. No. No. Apreté su mano con fuerza y la escuché murmurar la última frase, no subas al techo. Luego, vi cómo se quedó sin aliento. Por supuesto que entendía lo que la anciana quería decir. Las personas deben aprender a darse un motivo para vivir. Pero ella no sabía que en aquellos años, mi objetivo era ganar dinero para cuidarla en su vejez. Así que cuando me cayó accidentalmente al agua, pude salvarme pero renuncié a nadar hacia la orilla. Pensé que era muy aburrido. Un pastel caliente fue metido en mi mano. Me quedé un momento perplejo. El rostro anciano delante de mí se convirtió de la imagen de mi abuela en la memoria a la cara real de una abuela desconocida. Ella estaba detrás del puesto que ya estaba listo, sonriendo, lo hice en casa. Era para la cena. Tú come primero. Yo haré otro en un momento. Me sentí un nudo en la garganta y me incliné para morder un bocado. Sabía bien, pero no era tan delicioso como el de mi abuela. ¡Ay, chico, ¿por qué estás llorando? No he puesto chile. Reaccioné lentamente y me secé la cara con la mano. Las lágrimas que no derramé cuando mi abuela se fue aparecieron repentinamente en este mundo extraño. Me encogí de hombros y le dije a la abuela, es el viento.
La calidad del aire es muy mala ahora y duele los ojos. Vi que la abuela dudaba y estaba a punto de pasar por detrás del puesto. Justo entonces, el teléfono sonó y me salvó. Agité el pastel y le di las gracias, luego contesté el teléfono y me marché rápidamente. Intercambio. Yolanda se ha unido a los grandes magnates del círculo y me ha arruinado. No puedo seguir aquí. No tengo nada más para intercambiar. Ah, tu madre te ha abandonado. Felicidades. Luis. ¿Crees que no me atrevo a matar a ese anciano? Acabo de subir al coche cuando llegó el mensaje de Diego, no vayas. Me estoy dirigiendo hacia allí en este momento. He llamado a la policía y haré todo lo posible para garantizar la seguridad del abuelo José. Escribí rápidamente, porque está enloquecido Adrián. Ha estado manipulando las cosas detrás de escena durante mucho tiempo, planeando derrocar a Yolanda. Yolanda se ha dado cuenta y él cree que fui yo quien le dio la información. En la trama original, el momento en que Adrián se rebeló contra Yolanda era muy tardío, en aquel momento Yolanda ya no tenía fuerzas para responder. ¿Cómo podía ser? Luis. Al verme tardar en responder, Adrián aumentó el tono en el teléfono. Dejé el teléfono y pisé fuerte el acelerador. No podían oír. El abuelo José era la primera persona que me había mostrado amabilidad y cuidado desde que llegué a este mundo. No podía dejar que le pasara nada. Giré el volante y dije al teléfono, di tu verdadera demanda. Ya lo he dicho. Quiero que Diego vea cómo me acuesto contigo. Ahora él solo se preocupa por ti, o puedes morir frente a él. Ja ja ja. Está bien, entonces espera. Vamos a ver quién muere primero. Adrián no tenía intención de esconderse en absoluto. Aquí había solo un pequeño cobertizo además del río al lado. Se apoyaba en la puerta de la casa y me miraba fijamente mientras bajaba del coche. Miré alrededor, ¿dónde está la persona? ¿Sabes, Luis? Esta es la primera vez que pierdo en mi vida. Ah, ¿y dónde está la persona? Adrián no era mi rival en un enfrentamiento directo, así que dio unos pasos hacia adelante, pero todavía se mantuvo a una distancia segura. Sonrió con arrogancia, solo es porque conociste a Diego primero. De lo contrario, ¿cómo podrías elegir a él si yo estaba aquí? Me raspé el oído, lo siento, dime de nuevo. Realmente no tengo gusto por las mierdas. Tú. Adrián apretó los puños y sus ojos se enrojecieron de rabia. Me burlé en mi corazón. ¡Qué protagonista falso! Comparado con Diego, lo que había perdido era insignificante. No estaba en una situación desesperada en absoluto, pero se había hecho este aspecto horrible. Justo cuando estaba a punto de avanzar, Adrián miró de repente el teléfono y luego cambió de expresión, ¿no buscas a ese anciano? Está allí. Seguí con la vista su dedo que señalaba hacia el río. Desde mi ángulo, solo podía ver hierbas altas. Dudando, di algunos pasos hacia el frente. Realmente vi al abuelo José tendido en el suelo. Estaba demasiado lejos y no mostraba ningún movimiento. Era imposible distinguir su estado. Un anciano no puede estar atado demasiado tiempo. Adrián me presionó. Era demasiado fácil que me dejara pasar para rescatar a alguien. Adrián debía estar tramando algo. Pero no podía preocuparme por eso. El abuelo José tenía muy mal estado de salud y muchas enfermedades. Temía que no resistiera. Corrí hacia el río y comprobé su respiración. El anciano estaba vivo. Llamé su nombre mientras desataba las cuerdas que le ataban. En cuanto mi mano tocó el nudo en los pies del anciano, se escuchó un estruendo. Adrián se acercó a mí en el coche a toda velocidad. Era demasiado rápido y el tiempo era demasiado corto. Solo tuve tiempo para empujar al abuelo José hacia un lado. Luego, para evitar el impacto, decidí saltar al río. En el momento de moverme, vi cómo Diego se detuvo el coche no muy lejos y corrió hacia mí como loco, Luis. Entonces comprendí la intención de Adrián. Había elegido deliberadamente un lugar más cercano a mi casa para asegurarse de que yo llegara primero. Debía haber instalado una cámara de vigilancia en la intersección. Al ver que Diego llegaba, me dijo la ubicación del abuelo José junto al río. Quería que Diego viera con sus propios ojos que yo era arrojado al río y mi vida estaba en peligro. La buena noticia era que en mi vida anterior, había nacido en una ciudad costera y era buen nadador.
La mala noticia era que Diego no sabía eso. Como era de esperar, apenas me había dado tiempo a recuperar en el agua cuando sentí el impacto de las olas. Alguien había saltado detrás de mí. Escuché la dirección del ruido y nadé hacia allí. No pasó mucho tiempo antes de que mi mano se encontrara con otra que también estaba buscando. Era Diego. Estaba demasiado emocionado y estúpido, abrí la boca instintivamente. Luego, tragué agua. ¡Qué vergüenza! Probablemente, al darse cuenta de mi situación, Diego apretó más mi mano y nadó hacia la orilla con más rapidez. Me sentía oprimido en el pecho y vi un destello de luz blanca una y otra vez. Luego, algunas imágenes que nunca había visto entraron en mi cerebro. Fotos de Adrián en la cárcel se propagaron por todo el internet. Diego firmaba contratos y celebraba banquetes de celebración. Yolanda fue rechazada cuando visitaba a alguien. Los medios de comunicación online descubrieron lo que había hecho a Diego en el pasado y la reputación de la gran artista Yolanda cayó abruptamente. Luis. Alguien me presionó el pecho y yo vomité agua con fuerza. TSS, TSS, TSS. Luis. Diego acarició suavemente mi rostro. Está bien, ya está todo bien. Con dificultad, retorcí los labios. Señor Gian, TSS, 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 realmente vas a tener éxito, y también, yo. No pude terminar la frase y me desmayé completamente. Me despertó el aroma de la comida. Cuando abrí los ojos, primero vi el rostro del abuelo José, con ojos en forma de nuez. Era viejo y feo. Volví a cerrar los ojos. Luis. Al oír la agradable voz de Diego, volví a abrir los ojos y lo miré con una sonrisa. Pero apenas había disfrutado de su vista por 3 segundos cuando Diego fue empujado hacia un lado y el abuelo José se abalanzó hacia mí, con una expresión de culpa. Joven señor, ¿cómo te sientes? ¿Te duele algo? Sus ojos ancianos todavía estaban llorosos. Suspiré suavemente. No te preocupes, realmente estoy bien. Volví la cabeza y miré el termos al lado. ¿Qué has preparado? Huele delicioso. Caldo de hueso. Lo he cocinado durante mucho tiempo. El abuelo José sirvió una taza con orgullo y se sentó en un taburete, listo para alimentarme. Déjame hacerlo yo. Diego tomó la taza de caldo. El abuelo José abrió la boca, pero no se resistió. Finalmente, en ese momento, recordó su papel de mayordomo y se excusó, diciendo que tenía que ir al baño, y salió empujando la puerta. Diego me hizo beber varios sorbos de caldo antes de hablar. Adrián ha sido arrestado por la policía. No te preocupes, él. Lo sé. Lo interrumpí con una sonrisa. Diego, no voy a morir. Su mano se detuvo y sus ojos se iluminaron repentinamente. He visto algunas nuevas tramas, no muchas, pero debe ser el futuro cambiado. Estaré a tu lado. La cena elegante que había visto en el sueño aquel día era parte del futuro, el precursor del cambio de la trama. Tomé su mano y le dije en un tono suave, podré vivir. Diego se quedó un momento en silencio, luego levantó la mano y se pasó por los ojos. Después, se inclinó y se tumbó sobre mí, soltando un suspiro con sollozos. Mis ojos también se humedecieron. No sabía si era porque Adrián se había arruinado a sí mismo o porque Diego, uno de los protagonistas, me consideraba demasiado importante. De cualquier manera, la trama se había volteado completamente. Yo, un personaje secundario, también tenía un futuro. Diego se incorporó y en el momento en que nuestros ojos se encontraron, solo queríamos besarnos. Pero justo cuando nuestros labios se tocaron, alguien abrió la puerta y entró. Levántate de él. Señor Sánchez separó a Diego con un empujón, furioso, no creas que te aceptaré solo porque has salvado a Luis una vez. Por desgracia, en mi vida anterior estaba muy pobre y me arrodillaba ante cualquier persona que me diera dinero. Pero ahora, de repente, había atravesado y me había convertido en un hijo rico sin preocupaciones económicas. Está bien. No esperaba que respondiera tan rápidamente. Señor Sánchez se quedó perplejo. ¿Qué, dices que está bien? Sí, trabajaré seriamente en el futuro. Estás atontado por el agua. Me quedé sin palabras. Quería que su hijo siguiera el camino correcto, pero cuando su hijo realmente mejoró, él no estaba acostumbrado a ello. No estoy atontado. Solo creo que ya no soy joven y no puedo seguir viviendo de manera desordenada. Ah, está bien.
No acostumbrado a no regañar, señor Sánchez ni sabía cómo hablar. Está bien, está bien. Bueno, si no hay nada más, me voy. Miré la espalda de señor Sánchez mientras se marchaba. Diego me preguntó, ¿qué quería decir venir aquí? Me encogí de hombros, quién sabe. Siguiendo besando. Diego cerró la puerta con llave y volvió hacia mí, sí. Abrazos. Besos. Amor. Hogar. Futuro. Los volví a tener todo. Nuestros labios y lenguas se entretejían y las lágrimas se deslizaban por mi mejilla. Suspiré en silencio en mi corazón. También puedo decir que me he salvado a mí mismo. Esta vez, viviré bien.